Hola, saludos a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias internacionales, sinergias positivas sobre altas capacidades y superdotación en época de crisis. Soy Alberto Palicio, soy miembro de la asociación ENOL. Espero que estéis llevando lo mejor posible esta pandemia que nos está tocando vivir o mal vivir, llevar. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Margarita Colodrón, presidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones de Altas Capacidades, COFINES. Margarita Colodrón es una gran colaboradora de la asociación ENOL y ha participado en varios eventos que organizó la asociación, y hoy nos va a hablar, cuyo título es Familia y Emoción, el gran reto. Margarita, un saludo cordial y cuando quieras. Besos. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque no sabemos desde qué parte del mundo nos estarán viendo. Soy Margarita Colodrón, la presidenta de COFINES, la Confederación Nacional de Asociaciones de Altas Capacidades. Nuestra página web, confines.es. Y bueno, nuestro lema es construyendo un camino inteligente. En nuestra confederación tenemos integradas actualmente 18 asociaciones, hay más asociaciones que están a punto de entrar y son la base fundamental para ayudar a las familias. Hoy vamos a hablar de las emociones y a mí me toca hablar un poquito desde el punto de vista de los padres, ¿no? Intentar dar pautas a los padres sobre las emociones. Y lo primero que quiero que veáis es que Carl Gustav Jung desde hace muchos años, hace muchísimos años, ya dijo que los niños superdotados son los mejores frutos del árbol de la humanidad, pero a la vez son los que corren mayor peligro, cuelgan de sus ramas más frágiles y pueden romperse fácilmente. Esto es lo que tenemos que tener todos muy claro, que tenemos que cuidarles, ayudarles, apoyarles en todo lo que podamos. Porque lo más importante que quiero dejar claro yo es qué son realmente estas altas capacidades, superdotación, hot potential, tenemos diferentes términos según el país. Lo importante es que estos niños lo que hacen es funcionar a una velocidad diferente a la del resto. ¿Por qué? Porque su cerebro tiene muchas más neuronas, las conexiones interneuronales son mucho más numerosas y además la información viaja a una velocidad mucho más rápida entre las neuronas. Por lo tanto, cualquier información que capte cualquier parte del cerebro, por cualquiera de los sentidos, a través de nuestro cuerpo, las emociones, pensamientos, dolor, todo, se va a transmitir muchísimo más rápido. Con lo cual tenemos ahí un cerebro constantemente en ebullición. Primero que tenemos que tener en cuenta, que muchos lo habréis oído, es que no son niños malcriados. Que nadie no os permitáis que nadie os diga eso, ¿de acuerdo? Porque malcriar significa criar mal. Lo decía Carlos González, es decir, con poco cariño, con pocos abrazos, con poco respeto y con pocos mimos, ¿vale? Es imposible malcriar a un niño o una niña por hacerle mucho caso, por sostenerlo mucho en brazos, por consolarle mucho cuando llora o jugar mucho con él. Y justamente estas son las cosas que los padres nos tenemos que grabar y hacer. Tenemos que hacerles mucho caso a los niños de altas capacidades, superdotados, hot potential, muchísimo más caso. Más porque ellos nos lo van a demandar y porque realmente a nivel emocional, que es lo que estamos tratando, lo necesitan. Lo tenemos que sostener en brazos físicos cuando son pequeños, un poquito más emocionales cuando ya no quieren que les toquemos mucho, pero que siempre va a necesitar nuestro abrazo. Los abrazos alimentan, los abrazos nos dan vida.
Tendremos que consolarle muchísimas veces porque les cuesta mucho, mucho entender la vida que se vive en nuestra sociedad, ¿no? Porque hay muchas cosas que chocan frontalmente con su forma de vivir, de sentir, de expresar, de actuar, y entonces eso les puede hacer daño. Y además tenemos que jugar mucho con ellos, interactuar mucho con ellos. No nos va a quedar más remedio. No hagamos nunca caso al entorno, ¿vale? A nuestra pareja, a nuestros profes, a la familia, a los vecinos, a los desconocidos, porque muchas veces no actuamos pensando en nuestro niño, sino que actuamos pensando en los demás, ¿no? En qué van a pensar si le dejo que llore, si le dejo que dé esta pataleta, si estoy todo el tiempo ahí cuidándole, van a pensar que es un malcriado. No, olvidaros de todo eso. Vosotros os vais a centrar ahora en las pequeñas pautas que os puedo dar. ¿Qué necesitamos? Pues lo primero y muy importante y en gran cantidad, paciencia. Mucha paciencia. Son unos niños muy intensos, pueden ser extremadamente intensos algunos, y necesitaremos hacer muchas veces contar hasta 1000 y relajarnos. Mindfulness, yoga, tai chi, lo que queráis, ¿eh? Y si no, salir a la calle y pegar un grito, pero hace falta mucha paciencia con ellos. Porque muchas veces nosotros lo vemos y nos vienen del colegio diciendo cosas como esta, ¿no? Señores Da Vinci, su hijo no tiene remedio, no se centra. Ahora pinta, ahora esculpe o inventa máquinas voladoras, les pasa a la psicóloga. Vale. Es posible que nuestro hijo necesite una psicóloga porque la persona que nos está diciendo eso no está haciendo un buen trabajo, no sabe lo que tiene entre manos, no sabe que es un niño de altas capacidades, no sabe que tienen múltiples intereses, que les gusta hacer muchas cosas, pero imaginaros si a Da Vinci le hubiesen llevado al psicólogo, le hubiesen medicado y no hubiese podido inventar todas las cosas que ha inventado y crear todas las cosas que ha creado. Bueno, siguiente paso. No hay fórmulas mágicas. No os voy a dar una varita mágica ni una pócima que os ayude a trabajar con vuestros hijos. Lo siento, porque no son todos iguales. La diversidad entre niños de altas capacidades es la misma que en cualquier otro. Entonces, cada uno va a ser diferente, igual que el resto de los niños. Todos los niños son diferentes, con unas necesidades, con unas características, con unas prioridades, ¿no? Que tendremos que atender. Lo que sí sucede es que hay algunas características que son más habituales en ellos, más comunes. No todos las tienen en la misma cantidad. Ni tienen por qué ser muy visibles ni muy patentes, sobre todo cuando la persona que observa desde fuera no está habituada a verlos, ¿no? Esto no sucede. No son todos iguales y, como os he dicho, hay tanta diversidad como entre el resto de los niños. ¿Qué necesitamos? Primero, autoconocimiento. Tenemos que tener en cuenta que los estudios realizados nos dicen que entre el 70 y el 70% de esas altas capacidades que tienen nuestros hijos o hijas son genéticas. Por lo tanto, hay muchos padres que descubren que ellos son personas con altas capacidades una vez que a sus hijos les han evaluado, porque empiezan a comparar y empiezan a recordar muchas cosas que han borrado y empiezan a darle explicación a muchas cosas que han vivido. Entonces, esto les va a ayudar, por un lado, a los que tengan estas características a conocerse mejor, a dar explicación a todo eso que hasta ahora no habían encontrado explicación, que se habían podido sentir aislados, solos, incomprendidos, raros, muchísimas cosas
han podido sentirse. Entonces, esta evaluación de sus hijos e hijas va a servir para que se conozcan, pero es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos para saber por qué actuamos, qué son las cosas que nos impulsan, qué son las cosas que queremos de verdad, qué son las cosas que nos han obligado a apartar, que nos han hecho sentirnos pequeños, que han bajado nuestra autoestima. Tenemos que conocernos bien, saber cómo estamos. Necesitamos paz interior para afrontar lo que tenemos delante, que son nuestros hijos tan intensos y con tanta complejidad, ¿no? Tenemos que partir de nuestra paz interior. No, como dicen siempre, ¿no? Para los cuidadores, siempre dicen, para cuidar hay que cuidarse. Pues nosotros tenemos que tratar de cuidarnos y tratar de tener paz interior. Y muy importante, tenemos que tener unos fines claros con respecto a nuestros hijos, ¿vale? Pero tienen que ser alcanzables. En ningún caso tienen que ser los mismos que nosotros queríamos conseguir. Tienen que ser realistas, acordes con sus intereses y con sus características. No podemos proyectarnos en ellos, no podemos hacer que ellos hagan lo que nosotros no pudimos hacer. No. Tenemos que partir de sus intereses. Muchos padres, cuando les preguntas, bueno, ¿tú realmente qué es lo que quieres con tu hijo? Te contestan esto, que sea feliz. Pero claro, eso es tan complicado, pero yo creo que la mayoría queremos esto, pero hay algunos padres que no. Y yo quiero dejar claro que tener altas capacidades no significa que vayas a convertirte en un genio, que vayas a convertirte en un Dalai Lama, que vayas a convertirte en un presidente de una nación, ni que vayas a convertirte en un gran inventor. Con lo cual, los fines tienen que estar claros, pero tienen que ser alcanzables. Nuestras expectativas no pueden ser muy altas, tienen que estar acorde con lo que ellos quieren, porque si al niño le gustan mucho los animales, por mucho que nos empeñemos, no van a ser grandes matemáticos. Tenemos que partir de sus intereses y de sus cualidades. Y para esto tenemos que conocer las características que tienen estos niños y que probablemente tenemos nosotros. Vamos a ver. Vamos a empezar por algo. Son generalmente, porque a partir de ahora las características, como hemos dicho, no son todos iguales. Pueden tener estas características, pueden no estar muy presentes, pueden tener diferentes niveles, pero en general hay una alta demanda desde que son muy pequeños. No es nada fácil, por eso hablaba al principio de paciencia. ¿Por qué? Porque tiene una curiosidad inagotable. Ellos quieren saber todo, quieren aprender por qué pasan las cosas. Tienen muchos intereses muy variados, todo les llama la atención. Y lo que sí que puede suceder, por ejemplo, es que en este momento les encantan los dinosaurios, pero ya se hayan aprendido todos los nombres de los dinosaurios, todas las eras, las paleontológicas, y que llega un momento que digan, ¡buf! Ya me sé todo de esto, cambio. Y entonces empiezan a ver cómo son las películas de principios de los inicios del cine. O pasan a investigar a ver por qué la gente se muere. Porque tienen, desde muy pequeñitos empiezan a preocuparse por cosas que otros niños no se preocupan, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, por qué hay cielo, por qué los de Australia no se caen porque están ahí abajo. Y sobre todo, son muy impacientes, quieren saberlo todo ya, rápido, porque como su cerebro funciona muy rápido, pues ellos necesitan que la información se les proporcione también de forma muy rápida. Necesitan saber los porqués de las cosas. Olvidaros del por qué sí, por qué no, porque lo digo yo, porque soy tu padre, porque soy tu madre,
porque es así y ya está, que son muchas frases que tenemos una gran debilidad por decir. Porque ellos, estos porqués, no los dicen porque nos quieran fastidiar, porque nos quieran retar, porque nos quieran desafiar, porque nos quieran poner a prueba. No, 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 no. Es simplemente por todo lo que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de responder a sus preguntas de acuerdo a su edad mental. Mucho cuidado, no les intentemos responder como si fuesen más chiquititos, correspondiendo con su edad física, porque lo más importante de los niños con estas características es que su edad física no corresponde con su edad mental. Entonces van a necesitar unas explicaciones más exhaustivas y bueno, no todos estamos preparados para darlas, con lo cual tenemos que ser honestos. Yo a mi hija, a pesar de ser maestra, haber hecho másters y llevar muchos años estudiando y ser muy mayor ya, porque ya se sabe que más sabe el zorro por viejo que por zorro. A pesar de todo eso, yo me he encontrado desde muy pequeñita diciéndole, pues no lo sé, pero es una buena pregunta. Vamos a investigar, vamos a buscar la información. Vamos a ayudarles, ¿vale? Si no podemos responder nosotros, vamos a intentar ayudarles a buscar las respuestas. Tenemos que conectar con sus intereses, involucrarnos e interactuar. Es decir, no podemos decir, oye, mira, esto hay muchos profes que lo hacen, ¿no? Ay, hijo, he preparado una cosa buenísima para el niño y tal, y luego viene totalmente defraudado porque el niño no le importaba nada lo que había preparado el profe con las horas de trabajo que se había llevado. Pues a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos pensar que, uy, mira, voy a llevarle a no sé qué museo o le voy a llevar a ver tal película. No, no, no. Vamos a pensar en ese momento cuáles son sus intereses y vamos a darle sobre eso que él nos está pidiendo en cada momento, que ya con darle lo que nos pide nada más ya vamos a tener bastante trabajo. Y tenemos que involucrarnos para estar cerca de ellos, para que vean que sí, que les seguimos, que les podemos seguir el ritmo. Y si no podemos seguirles el ritmo, no os preocupéis, porque puede ser que nosotros no tengamos altas capacidades, que sea nuestra pareja o que sea un tío o un abuelo, algún familiar así. Pero entonces nos tenemos que involucrar en ello y tratar de proporcionarle los medios para que pueda conseguir esas respuestas. Esto hay que hacerlo sobre todo cuando son pequeños, porque si no aprovechamos ese momento en el que ellos piensan que nosotros somos dioses, que lo sabemos todo, que podemos solucionarlo todo y que siempre podemos estar ahí cuando ellos lo necesiten. Tenemos que ser ese bastón que les sujete siempre. Luego sucede que cuando son adolescentes empiezan las hormonas a revolucionarse y nos empezamos a enfrentar y nos empezamos a comportar como si nosotros también fuésemos adolescentes, ¿no? Y tenemos que recordar siempre que nosotros somos el adulto. Pero si nosotros lo hemos hecho bien cuando eran pequeños, hemos jugado con ellos, nos hemos involucrado, nos hemos preocupado por cuáles son las cosas que les interesan, van a tener confianza en nosotros. Y esa necesidad de contacto que os decía al principio, ¿no? Si no lo hacemos desde pequeñitos y lo vamos manteniendo, estos encima a la adolescencia llegan antes que todos los demás, con lo cual les perderemos y puede ser muy complicado después reconducir la situación. Importante, la sensibilidad. Es una característica que tienen todos, como hemos dicho, en diferente medida, pero sí son más sensibles que la media en general, ¿no? No son personas altamente sensibles, puede que algunos lo sean, la mayoría no, pero sí tienen una mayor sensibilidad. Y la sensibilidad es, por un lado, a nivel físico, y os podéis encontrar con niños que les moleste mucho la luz, que les molesten mucho los ruidos, que no soporten ciertos tejidos, que les raspan, que les pican, que les molestan.
pues eso, los sonidos, todo lo que pueda ser a nivel físico, ¿de acuerdo? Pero aquí entramos en el kit de la cuestión. También son muy sensibles a nivel emocional. Pueden percibir tanto las cosas buenas como las cosas malas. Las cosas buenas les hacen subirse, súper emocionarse, sentirse felices, maravillosos, o pueden hundirse en el infierno y pensar que no pueden salir nunca jamás de ahí y que la vida se acaba. Y bueno, mucha gente piensa que es que, qué trágicos son, qué dramáticos, qué teatrillo, que no, 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 no es teatrillo, es así, ellos lo viven y lo sienten así. Con lo cual, no nos confundamos, ¿vale? Les veremos muchas veces llorando, como os hemos dicho, y son auténticas montañas rusas. Ahora pueden estar súper contentos porque han conseguido algo y de repente cualquier cosita que aparezca, una música, un sonido, un amigo, les hace hundirse. Montañas rusas, van subiendo y bajando y nos vuelven locos. ¿Qué tenemos que ofrecerles? Amor incondicional. Tras un error, acogerles. Todos cometemos errores, todos hemos cometido errores en nuestra vida. Cuando ellos se dan cuenta, porque son inteligentes, no olvidemos esto, que son inteligentes, y si hemos trabajado bien desde que éramos pequeños, se dan cuenta de que han cometido un error y van a venir donde nosotros. Por favor, en ese momento no tenemos que seguir enfadados nosotros. Nosotros somos los adultos y hemos dicho que tenemos que criarles bien. Entonces les tenemos que recibir con un abrazo si nos lo piden, con una explicación si nos la piden, pero sobre todo van a venir unos de una manera y otros de otra, pero pidiendo que les perdonemos, que les ayudemos. Algunos no sabrán expresarlo con palabras, pero sí con hechos. El tema del perdón, pues bueno, pues si nosotros nos acostumbramos a pedirles perdón a ellos, cuando cometemos errores, ellos también nos los pedirán a nosotros. Si nosotros pedimos las cosas, por favor, ellos nos las pedirán, por favor. Recordad que siempre son espejos de nosotros mismos. Ese no es el momento para reprocharles nada ni para que empecemos a revolver en la cuestión. En ese momento simplemente les acogemos y tratamos de que se encuentren mejor, ¿no? Y en otro momento, cuando todo esté bien, cuando estéis en un momento álgido, ese será el momento que podemos trabajar eso que ha sucedido, para que entendamos qué es lo que a él le ha hecho reaccionar, que luego se ha dado cuenta de que ha cometido un error y quizás ha sido algo que hemos inducido nosotros al final, ¿no? De algún modo, porque no sabíamos que eso le podía fastidiar o doler. Entonces es en ese momento, cuando estamos felices, cuando estamos bien, cuando estamos a gusto con ellos, cuando tenemos que decir, oye, hijo, ¿y por qué nos pasó esto? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que se podría mejorar? Son niños con los que se puede dialogar y se pueden mantener diálogos realmente increíbles, porque su capacidad de comprender, de razonar es impresionante. Tienen muchísima empatía generalmente. Esto les hace pues ser muy colaborativos con los demás, quieren ayudar, quieren aportar todo lo que pueden a alguien cuando necesita ayuda. Pero eso también les hace daño, porque si ven que alguien está sufriendo, ellos sufren con él. Y las emociones les pueden y pueden arrastrarse en esa situación del compañero, ¿no? Y sobre todo, muy importante que tenemos que tener cuidado, tiene un alto sentido de la justicia. Por lo tanto, cada cosa que hagamos con ellos tiene que ser justa. Ellos la tienen que ver como justa. Y tenemos que explicarle el sentido de esa justicia que nosotros estamos aplicando, ¿vale? Porque
O sea, son unos jueces rígidos de todo lo que sucede. Tenemos que trabajar con ellos desde la motivación, nunca desde la imposición. A través de la motivación son capaces de subir a la luna, pero si les imponemos que suban un solo escalón, nos van a decir que lo hagas tú, que ellos están muy cansados y tienen otras cosas que hacer. Muy importante. Con ellos no sirven los castigos. En todo caso, podemos aplicar consecuencias si no han actuado como nosotros habíamos acordado que tenían que actuar o cuando han tenido una reacción, una actuación que ya habíamos puesto previamente que no era correcta, ¿vale? Pero tiene que ser una consecuencia de eso que ha hecho. No tiene que ser un castigo. Las consecuencias van íntimamente relacionadas con lo que ha hecho y los castigos son cosas que nos salen de aquí de repente. Entonces, antes de poner uno de estos castigos que a veces ni siquiera llegamos a cumplir porque son tan drásticos que no sirven para nada, porque al final no los cumplimos, ¿no? O que no tienen nada que ver. Entonces ellos ya entra el sentido de la justicia. Pues no es justo porque me has castigado a esto, porque no ha sido tan grave o no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Esto de las reprimendas no funciona con ellos. Lo único que vamos a conseguir es que estén más alejados de nosotros, más enfadados y pensando que ellos tienen más la razón. Vamos a trabajar siempre desde la motivación. Recordad, si no, lo van a ver como una gran injusticia y se van a sentir encarcelados en nuestra casa, en nuestra forma de vida y encarcelados en su emoción, esa emoción tan negativa que les ha creado la situación. Otro punto muy importante que suelen tener muchos, recordemos que no son todos, es el perfeccionismo, la autoexigencia, ¿vale? Entonces, nunca, nunca, nunca tenemos que hacer esto, porque son errores a evitar. Tenemos que permitirles que acaben lo que han empezado. Necesitan acabarlo en ese momento, porque la autoexigencia les puede. Entonces, de no ser que sea algo tremendamente importante lo que haya que hacer, démosles tiempo para que lo terminen. Porque ellos necesitan, cuando se meten en una cosa, necesitan completarla. Les dejamos un tiempecito para que se apañen. Y si no puede ser, tiene que ser algo muy, muy grave, pues les decimos, mira, es que es imposible, imposible, imposible. Les explicamos, recordad, siempre tenemos que explicar por qué, para que ellos lo vean justo. Y en el siguiente momento que tengan libre tenemos que permitirles que lo terminen. No podemos exigirles lo que nosotros no hacemos, que eso lo hacemos con bastante frecuencia. Decimos, es que tienes que hacer esto, pero luego yo no lo hago. Y eso es algo que suele pasar muy habitualmente con cosas muy simples, muy sencillas, ¿no? Dices, no hay que beber alcohol. Cuando estamos todos los días con nuestros amigos tomándonos nuestras cervecitas, llegan las navidades, llega un cumpleaños y tomamos champán. Y luego le decimos, no, es que beber es muy malo. Pues entonces, ¿por qué lo haces tú? Entonces, ellos hacen lo que ven, no lo que nosotros le decimos que hagan, ¿no? Son nuestro espejo. No tenemos que ser nosotros exigentes, excesivamente exigentes, porque en las relaciones nos encontramos muchas veces con padres que dicen, es que claro, es que él podría más. Y muchas veces les tachamos de vagos, porque claro, porque como tienen alta capacidad, pues nos creemos que va a ser realmente el Dalai Lama o que van a conseguir un premio Nobel. No. Tienen alta capacidad, tienen una gran facilidad para aprender y pueden aprender muy rápido,
pero no tienen por qué hacer las cosas perfectas y sobre todo, no tienen que sacar buenas notas en todo. Va a depender de si la asignatura le interesa, de si el profesor que le está enseñando ha conectado con él, de si en ese momento está pasando por una situación emocional complicada que no le permite sacar todo su potencial, pero realmente no tienen por qué sacar buenas notas. Cuidado con estos errores, porque estos errores les crean una gran frustración. Son niños que en general tienen un alto nivel de frustración porque ese perfeccionismo, esa autoexigencia que ellos tienen, que va conectada muchas veces cuando nosotros somos también altas capacidades, nuestra autoexigencia la exigimos a los demás, ¿no? Ellos quieren que les salga todo perfecto, quieren terminarlo todo en ese momento y quieren que les salga bien. Y si nosotros encima cometemos el error, todos esos errores que hemos dicho antes, pues les llevamos a que estén todavía peor, porque ellos mismos ya lo están pasando mal, se flagelan. Lo que tenemos que tratar es de subirle la autoestima, de quitar importancia a ese pequeño error, de ayudarle a superarlo, ¿vale? No podemos tener un niño así porque le iremos perdiendo poco a poco, su autoestima irá bajando. Tenemos que tenerles alegres. La tristeza llega y es muy difícil para ellos soltarla si estamos constantemente cometiendo estos errores. No queremos un niño así. No les comparemos con los hermanos, con los familiares, con los amigos. En primer lugar, no hay que hacerlo con ningún niño, con ninguna niña, porque no es realista, porque todos somos diferentes, ya lo hemos dicho antes, al principio, todos somos diferentes, entonces no nos comparemos. Y a ellos les duele especialmente. Recordemos que a nivel emocional son más sensibles, tienen una alta sensibilidad y esto les duele mucho, conectándose con su autoexigencia y con el sentido de la justicia, ¿no? Es decir, pues no es justo porque, claro, es que ese sí lo hace mejor o ha sacado mejor nota, pero es que tiene tal cosa, ¿no? Les duele, sufren mucho. No se trata de comparar, sino de aceptar la diversidad. Aquí tenemos dos niños completamente diferentes, normalmente todos pensamos que el de la derecha es un niño de altas capacidades, ¿no? Porque fíjate que estupendo, buena pinta, todo ordenado, hace las cosas como todos tenemos un esquema mental de que se tienen que hacer. Y el otro, pues bueno, pues es todo lo contrario, ¿no? Pero muchas veces este es el Da Vinci, puede ser más este de altas capacidades que el otro, y pueden ser los dos, ¿vale? No tenemos que compararles. Hay que aceptarles porque son todos distintos. No me cansaré de repetir eso. Y luego una cosa muy importante en la que tenemos que estar pendientes, el acoso escolar. Entre los niños de altas capacidades, aproximadamente la mitad, el 48%, según un estudio que hicimos nosotros por primera vez en España, se inició en Cataluña, la segunda fase se hizo a nivel de España y ahora estamos en la tercera fase, porque esa primera fase fue a través de los padres, que como sabéis muchas veces del acoso escolar nos enteramos los últimos, y en esta tercera fase vamos a entrar a trabajar con los niños y ver a los niños y las niñas qué es lo que están viendo ellos. Pero fijaros muy bien, hay muchas posibilidades de que vuestro hijo esté sufriendo acoso escolar. Entonces tenemos que prestar mucha atención a los síntomas. Si le están agrediendo físicamente, amenazando así, puede que a nuestra casa llegue mal. Vamos a notar, pues podemos notar muchísimas cosas, ¿no? Cambios en su carácter, en su forma de hacer las cosas, que de repente son más silenciosos, que de repente están más alicaídos, a ver, algo notamos que ha cambiado en su carácter. Vamos a investigar ahí.
Cuando es más, sobre todo con las niñas, es más de este tipo, es más de burla y así, pues hay veces que lo que vamos a ver es que eh, mm, la ropa que nosotros les compramos nos dicen que no les pongamos, que muchas veces, claro, se están riendo de su ropa, o quieren cambiarse el pelo, tienden a ponerse el pelo por delante de la cara, tienden a ocultarse, tienden a bajar los hombros. Es una forma de, todos tenemos de escondernos, ¿no? Cuidado con estas cosas. Pueden venir mucho más rebeldes, porque claro, a ellos les están fastidiando fuera, allí no pueden enfrentarse porque se sienten desprotegidos y entonces, ¿qué hacen? Buah, ese es el típico caso que nos encontramos en las escuelas. El profe te dice, pues aquí está fenomenal, yo le veo bien, no le noto nada, no, lo notamos nosotros, porque ahí está aguantando, 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 y cuando llega a casa, estalla, estalla. Observamos cuando están en la calle jugando en el parque, si podemos ver el patio, si ellos están solos, cuidado, el aislamiento social también es acoso escolar. Y una de las cosas más importantes que nos pueden marcar si nuestro hijo está sufriendo ese aislamiento social, que es acoso escolar, es los cumpleaños. Si a vuestros hijos no les invitan a los cumpleaños y a los demás sí, si cuando vosotros organizáis un cumpleaños, vuestros hijos a veces invitan, otras veces no quieren invitar, más que unos poquitos reducidos, pero a veces invitan, pero a los invitados, sobre todo cuando son pequeños, porque ellos no entienden nada de lo que está pasando. Los invitados no vienen, te aparecen uno o dos de los 10, 15 que hayas invitado, cuidado, eso puede ser un síntoma de que estás sufriendo acoso escolar. Y ahora te preguntas, porque muchos tienen esa evaluación, pero hay muchos que no. ¿Es tu hijo inteligente? Pues ser inteligente no es sacar un excelente en matemáticas. Un niño inteligente es aquel que elige la mejor alternativa para resolver un problema. El que es capaz de ponerse en la piel de los demás o el que es flexible para adaptarse a los cambios. Estas pueden ser todas las características que hemos estado hablando, ¿no? Puede ser cualquiera de estos. Así que no te preocupes si tu hijo no saca buenas notas. Si tú le enseñas empatía, asertividad o generosidad, será capaz de conseguir lo imposible. Recordemos que son nuestros espejos y tenemos en nuestras manos su futuro. Entonces, vamos a resumir conceptos muy importantes. Tenemos que aceptar y comprender a nuestro hijo. Tenemos que convencerle de que ser inteligente no es malo, sobre todo a las niñas. La detección en niñas es muy, muy baja, es 1/3 de los que se detectan en los niños, porque las niñas son más intuitivas y enseguida se dan cuenta de que eso de ser inteligente, de destacar, de sobresalir, les puede ser perjudicial, porque se empiezan a llamar empollonas, porque les apartan, porque, bueno, ellas prefieren camuflarse, se convierten en auténticas camaleonas, prefieren camuflarse. Entonces nosotros tenemos que estar ahí para decirles, no hace falta que te camufles, tú eres como eres, yo te acepto como eres y tú te tienes que aceptar también porque eres una persona inteligente y eso no es malo. Tenemos que elevar su autoestima. Es la función más importante que nosotros tenemos, elevar su autoestima, porque la van a tener muy baja. Hay muchísimos niños en las acciones de altas capacidades que nos cuentan que ellos pensaban que ellos eran los tontos, porque como eran los que actuaban diferente, todos los demás hacían las cosas igual, pues los que eran tontos eran ellos. Y con el acoso escolar, con los castigos de los profesores, con los castigos nuestros, con su autoexigencia, con su frustración, consiguen
estar muy, muy, muy por debajo de cómo podrían estar. Importante elevar su autoestima. Tenemos que alimentar sus intereses y su curiosidad, recordad lo que decíamos al principio, pero nunca forzarle, porque también hay padres que son lo contrario, ¿no? Pues, ay, no, pues si tiene altas capacidades, tiene que hacerlo todo perfecto, tiene que sacar sobresalientes en todo y, bueno, matrícula de honor y honoris causa, ¿vale? No, nunca hay que forzarle. Ellos de por sí ya hemos dicho que van a pedirnos, van a querer hacer cosas, ¿vale? Pero una vez que alguien nos ha dicho que es, no forcemos nosotros. Dejémosles fluir porque si lo hacemos bien, como hemos dicho hasta ahora, será estupendo. Cuando queramos hacer una evaluación, tengamos una sospecha y en el colegio no nos están haciendo caso, porque son ellos, recordad muy importante, son ellos los que tienen que evaluar al niño para que luego tomen las medidas que se necesitan. ¿De acuerdo? Porque esto no es una enfermedad, no tiene que venir un médico a darnos un diagnóstico, no nos tienen que dar un papelito como si fuese un certificado médico. No, no. Esto se trata de unas características que un niño tiene y como tales se tienen que atender en el aula porque están considerados dentro de la ley como necesidad específica de apoyo educativo. Hay niños que tienen estas necesidades porque no llegan y los nuestros son porque necesitan más. Entonces, si en el colegio no os hacen esa evaluación, tenéis que acudir no a cualquier psicólogo, porque la mayoría de los psicólogos no saben, no están formados en las carreras de psicología. Las altas capacidades hasta ahora no se tocaban nada, ahora se tocan muy por encima y en muchos casos malamente, tra. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que acudir a especialistas en altas capacidades, pero no todos los que dicen que son expertos en altas capacidades lo son realmente, porque como ahora se ha puesto de moda, ¿no? Pues hay mucha gente que hace, bueno, simplemente como el psicólogo puede pasar los test de inteligencia y resulta que no lo saben pasar, porque pasar un test de inteligencia para un niño de estos es diferente que para cualquier otro, porque sus características hacen que tengamos que observar mucho su comportamiento, saber en qué momento estar, tenemos que conectar con el niño, porque ya habéis visto que son muy sensibles, el ruido que haya, la luz que no sea adecuada, nosotros que no les hablamos en el tono adecuado, que no les merecemos confianza, que no se sienten a gusto, cualquier cosa va a hacer variar el resultado final que nos dan los que creen que son especialistas en altas capacidades, que te dan un numerito que no sirve para nada, se puede romper porque ese número puede ser uno hoy y uno completamente diferente dentro de una semana si se lo hacen en otro sitio, en otra situación emocional y otra persona que conecte más con él. Por lo tanto, especialistas. ¿Cuál es la mejor manera de saber cuáles son los especialistas adecuados? Pues esta, unirte a asociaciones de altas capacidades, ¿vale? Nosotros normalmente ya sabemos quiénes sí realmente están formados y quiénes no, porque ahora se ha puesto de moda un curso de posgrado de la universidad, porque en la universidad hay diferentes tipos de posgrados, ¿no? Posgrado simple, el experto y el máster, ¿no? Lo más importante es el máster. Y luego ya seguiríamos a ser un doctorado. Pero como se ha puesto de moda esto del experto universitario, hay varias universidades, sobre todo privadas, que lo ofertan, el experto en altas capacidades, además a veces te cobran mucho dinero por lo poco que te dan, porque te dan muy poquitos créditos y muchas veces poca información. Sin embargo, hay mucha gente que tiene la osadía de que como ha hecho ese cursito, que no es más que un posgrado, se ponen el titulito de expertos en altas capacidades. Para ser un experto en altas capacidades has tenido que estar primero muchos años estudiando todo este tema de todos los diferentes autores que hay, actualizarte
porque cada día se saben nuevas cosas. La neurología nos está ayudando mucho, la neurociencia, la neuroimagen están ayudando mucho a comprender de verdad lo que hay, porque la inteligencia siempre ha sido algo que ha ha interesado a la gente. No me salen las palabras ya. Ha interesado a la gente, pero siempre se hacían elucubraciones y cada uno ha ido pensando, cada filósofo ha ido pensando pues desde sus experiencias, ¿no? Y hoy en día sigue pasando lo mismo. Hay muchos profesores universitarios que ellos desde sus experiencias, y como muchas veces la experiencia que tienen con niños de altas capacidades es poca, pues poco nos pueden aportar. Así que busquemos ayuda en las asociaciones de altas capacidades para saber quiénes son los expertos y, sobre todo, para que tu hijo se pueda relacionar realmente con iguales, porque lo que nos venden como iguales, que son los de su misma clase, de su misma edad, no lo son. Ya hemos dicho que ellos, su edad física, no corresponde con su edad mental. Por lo tanto, en su clase puede haber uno o dos que sean sus iguales, con mucho 3 si tiene mucha suerte, pero no. Sin embargo, en una asociación de altas capacidades se va a encontrar con muchos niños con intereses similares a ellos, con formas de funcionar similares a ellas, con formas de sentir similares a ellos. Y además hay que tener mucho cuidado con las asociaciones de altas capacidades, porque no todas son de verdad asociaciones de familias de altas capacidades. Algunas son asociaciones de profesionales que lo que van a intentar es sacar dinero con este tema. Hay muchas que te van a decir que sí, que tu hijo es de altas capacidades cuando realmente no lo es, o lo que van a intentar es venderte la moto o venderte, porque bueno, todo el pack que ellos tienen después, ¿no? Primero te venden la evaluación, luego te venden cursos, luego te venden formaciones para los padres, bueno, cuidado, mucho cuidado. Cuidado con el tipo de asociación de altas capacidades. Hay asociaciones que no son más que tapaderas de ciertos gabinetes psicológicos. Por lo tanto, yo os sugiero que consultéis nuestra página, que os la diré al final, y ahí tenemos contacto para familias, para profesionales, para que nos preguntéis. Y terminamos diciendo, los niños con altas capacidades intelectuales no son exactamente como los demás niños, pero como todos los demás son niños. No nos olvidemos nunca de eso, porque muchas veces, como razonan tan bien y como se comportan de una forma como más adulta, nosotros tendemos a tratarles como si fuesen adultos y no, son niños. Van a tener las necesidades emocionales de niños y además sus emociones ya hemos visto cómo son. Si tenéis dudas, en nuestra página web.confines.es tenemos un apartado dedicado a la detección de altas capacidades en el que podéis tener un cuestionario interactivo que deben contestar los padres, que está validado científicamente desde hace muchos años y que Luz Pérez, que ella sí que es una gran experta en altas capacidades, lleva muchos años trabajando con esto. Ella realizó estos cuestionarios y son interactivos, con lo cual al final, cuando termináis de completar el cuestionario, es posible que os digan, tenéis que poneros en contacto con un profesional. Si os dicen eso es porque hay muchas posibilidades de que vuestros hijos sean de altas capacidades, pero hay que buscar el profesional adecuado. Y por último, acabo con una frase de Elsa Ponset, la alegría. Tenemos que buscar la alegría de nuestros hijos, que muchas veces se va perdiendo por el camino en los entresijos de la educación, de nuestras exigencias, de la sociedad tan extraña en la que ellos no se sienten muchas veces a gusto porque ven muchas injusticias. Que pese mucho la alegría siempre. No desaparecen las demás emociones, cuidado. Les ayudaremos a gestionarlas, pero siempre sin imponer. Las tendrán que vivir porque están ahí,
pero en nuestras manos está que la alegría ocupe mucho más espacio que todas las demás que puedan ser negativas. Esto tiene que ser una escuela de vida que les estés dando a tus hijos. Muchas gracias por vuestra atención y os voy a dejar con un vídeo que dice mucho de lo que son estos niños. Disfrutadlo. Muchas gracias.